Ok, alumnos de octavo básico, este es un video que he querido tratar de hacer para poder explicarles cómo es un poco la práctica o cómo nosotros queremos llevar a la práctica lo que es los primeros auxilios, basado en lo que es el manual y guía de primeros auxilios de la Cruz Roja de Chile. He añadido algunas diapositivas que correspondían a la guía anterior, así que va un poquito más extenso y mejor explicado. Algunas me las voy a saltar para evitar que son cosas muy simples, ¿no? Los principios de los primeros auxilios de la humanidad, la imparcialidad y la neutralidad tienen que ver mucho con que, sobre todo, la Cruz Roja es un ente independiente, actúa bajo toda tutela de en todos los países y bajo su propia administración. La mayoría de los casos es gracias al aporte voluntario de las mismas personas, hacen campaña, por lo menos acá en Chile se hacen campañas para poder mejorar eso. ¿Qué son los primeros auxilios? Son los cuidados de ayuda inmediata o temporal necesaria para proporcionar a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de esta hasta la llegada de personal de salud calificada. Esto quiere decir que nosotros no le vamos a salvar la vida a la persona, sí podemos ayudar a mantener los signos vitales y todas esas cosas. No le vamos a dar una solución inmediata a su situación, pero sí podemos procurar de que ésta no se agrave más de la cuenta, ¿ya? Lo más importante es la prevención para evitar accidentes y eso siempre va a ser de esa manera. De ser cuidadoso, evitar correr riesgos innecesarios, nunca está de más. Y aquí es donde empieza la complicación, en las normas generales. Una de las cosas más complicadas, y ahora voy a dar vuelta un poquito la cámara, una de las cosas más complicadas es el tema de el primer y segundo punto, ¿ya? Que tienen que ver con mantener la calma para actuar con serenidad y rapidez. ¿Por qué lo digo así? Porque generalmente, ¿qué es lo que pasa? Uno, dependiendo de la persona que está involucrada en el accidente, uno va a tener una u otra reacción. Por ejemplo, si el papá, mamá, hermano de usted está involucrado en un accidente, uno difícilmente va a medir que tengo que ir con mucho cuidado o fijarme si no están pasando algún auto, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve muy, muy complejo el poder manejar la parte emocional de la situación. Eso lo entrega la experiencia, obviamente. Las personas calificadas, uno de repente puede hasta decir, oh, este compadre no tiene nervios de acero o le da lo mismo lo que está pasando. No, no es así. A veces la experiencia que uno va teniendo en el tema de accidentes es muy importante al momento de poder resolver este tipo de situaciones. Más, como les digo, cuando hay una persona que emocionalmente está ligada a uno, es mucho más complejo. Ya es una cosa total y absolutamente natural, ¿ya? Entonces, no asumir los riesgos innecesarios. Pregunta viva voz a los presentes quién tiene conocimiento para que también puedan servir de ayuda en el caso de, si la persona afectada está consciente, hay que pedirle sí o sí autorización para que puedan poderle brindar los primeros auxilios. Si el afectado ha perdido la conciencia o se sospecha que puede pasar, con lo que lo dé lado en el caso para que no se pueda atragantar o algún problema mayor con las convulsiones en algunos casos, ¿ya? Sea empático y no olvide brindar el apoyo psicológico básico. Esto quiere decir que no le va a estar diciendo a la persona o hacer comentarios acerca de cómo está su salud, o que si le falta un brazo, que está sangrando mucho, que te rompiste la rodilla. No, son cosas que siempre hay que tratar de siempre ponerse en el lugar de la persona que está afectada, ¿ya? La seguridad en la escena. Para no asumir riesgos innecesarios, hay que hacer, en el caso de derrumbe, hay que hacer un examen visual rápido para detectar los peligros inmediatos. Derrumbe, incendio, vapores, cable eléctrico, etcétera, etcétera. Preguntarse si el escenario es seguro, cuántas personas involucradas, etcétera, etcétera. Como les vuelvo a repetir, cuando está el carácter emocional de por medio, uno lo hace muy rápido o simplemente tiende a actuar, ¿ya? No es muy difícil poder medir estas cosas cuando hay personas cercanas involucradas. Si es seguro, acérquese al afectado, mantenga la calma, intente hablar con la persona, hable con voz firme pero sin gritar, pregunte a los observadores si conocen al afectado o lo ocurrido, ¿ya? Las precauciones: activar el sistema de emergencia, es lo que hablábamos del ABC. Acá por lo menos en Chile se ocupa así porque las siglas dan para eso: ambulancia, bomberos y carabineros, ¿ya? No dé primeros auxilios al afectado si no quiere. En caso del afectado esté inconsciente, se asume el consentimiento. No haga comentarios sobre el estado, mantenga la temperatura corporal, ¿ya? No administre medicamentos, no dé líquido ni alimentos
que estén indicados por un médico, no dar licor en ningún caso, ¿ya? Ahí podemos encontrar que antiguamente, no sé, uno ve una película de vaqueros o cosas y le echaban alcohol directamente en la herida y se tomaba otro trago. Bueno, así como también vemos que cuando a alguien le tiran flechas después se las saca y sigue peleando como si nada, tampoco es muy cierto, ¿ya? Precauciones universales con sangre y fluidos corporales, ¿ya? Aquí nos encontramos con la protección siempre contra la sangre. Ustedes saben que hay muchas enfermedades que se pueden contagiar mediante el contacto con esta, tales, también con líquidos genitales como semen y secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo y todo fluido con presencia de sangre, ¿ya? La persona que presta los primeros auxilios debe tener las siguientes precauciones. Uso de guante goma. Estamos claros que cuando hay un accidente imprevisto uno no lo va a andar trayendo. Con la contingencia de hoy en día puede que sí, pero la forma natural no se da. Uno no anda con unos guantes en el bolsillo ni nada por el estilo. Entonces, tener la precaución máxima, a utilizar agua y jabón para el lavado de manos. Si la atención amerita utilización de mascarilla, también tiene que hacerlo, pero como les digo, en un caso de accidente así espontáneo es muy difícil poder tener este tipo de cosas. Los signos vitales son las señales del cuerpo que nos muestran cómo está funcionando el organismo, si está activo o no está activo, está con signos de alerta, estado de conciencia, la frecuencia de cardíaca o pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial, ¿ya? El estado de conciencia hay distintos estados de conciencia y se relacionan en forma con la persona responde a los estímulos. Alerta, con letra A. Responde al estímulo verbal, responde al estímulo doloroso y inconsciente. En la alerta uno se le puede hacer preguntas simples o ve la dilatación de las pupilas y la persona va a responder. En el caso del estímulo verbal, uno puede simplemente conversarle y si la persona le responde o no. En el estímulo doloroso uno tiende a tocar en partes que esta persona, no sé, la pierna, a ver si está sintiendo la cadena de la presión de los dedos, etcétera, etcétera. Y en el caso que está inconsciente no responde a ningún estímulo, no hay mucho que hacer y tratar de aliviar, como les digo, y subsanar los problemas físicos que pueda tener en ese momento. La frecuencia cardíaco pulso la podemos medir en los latidos pulsares que se dan por minuto. Generalmente, como lo hacemos cuando tenemos clase, uno tiende a tomar por 6 segundos y después multiplica por 10. En el caso de que se pueda hacer con calma el tema, lo ideal es poder medirlo en 60 segundos o bueno, en su defecto acercarse un poquito más a los 60 segundos, podría ser 30 segundos y multiplicar por 2, etc. Y ustedes saben mucho de matemáticas. ¿Dónde tomar la frecuencia cardíaca? Y aquí el dilema de siempre y la pregunta que siempre se equivocan después de la prueba. La única parte en el cuerpo donde tenemos son las arterias. Hay muchas arterias por todos lados, pero siempre es en las arterias. Las venas no tienen pulso porque las venas son el retorno de la sangre hacia el corazón, por lo tanto ya no llevan pulso. La sangre arterial, el sangrado arterial viene con el pulso, por eso cuando uno ve realmente que hay una persona que está sangrando mucho y la sale así como si fueran globitos casi la sangre, quiere decir que es una arteria que es la que está complicada, por lo tanto es mucho más peligroso, ¿ya? Y la arteria radial, o sea, los lugares donde se puede encontrar el pulso es tanto en las arterias radial, que está en la muñeca, la carótida en el cuello. A ver, voy a tratar de ir mostrando mejor para que quede más claro. Aquí vamos. La arteria radial se encuentra, es muy fácil de encontrar. Ustedes colocan su bracito así, lo voy a hacer con esta mano mejor, y vamos a ver que con el dedo pulgar la vamos a encontrar acá, y siempre se mide con los dos dedos medios, ¿ya? Ahí en ese lugar para poder palpitar. Si yo lo hago con el dedo índice o el pulgar, voy a estar tomando mi propio pulso, pensando que se lo estoy tomando a otra persona, ¿ya? O simplemente si lo hago así, voy a sentir un pulso como un redoble de tambores casi, que me va a complicar un poco la contabilidad, ¿ya? Entonces ahí, radial. La carótida la podemos encontrar a cualquiera de los dos lados del cuello, ¿ya? Se siente de los dos lados del cuello, pero principalmente al lado izquierdo se siente con mayor facilidad, ¿ya? Está donde está la garganta, aquí al ladito, ¿ya? La braquial están aquí en el brazo, en esa zona, se siente rápidamente. La temporal es cuando nosotros hacemos demasiado ejercicio de repente y sentimos que no nos llega a palpitar la cabeza, ahí está. Y la arteria pedia que se encuentra, voy a juntar mi patita, por aquí, ¿ya? Y es la que va con todo el flujo de sangre hacia los pies, ¿ya? Ahí están los rangos normales de
de pulsaciones. Ustedes saben que una persona entre más entrena, mucho más baja van a ser estas pulsaciones, sobre todo hablándolas en reposo, ¿ya? Una persona que ha tenido un accidente, va a depender del tipo de accidente, va a estar más acelerado que otra, ¿ya? Ahí habla un poquito también de la temperatura, que lo normal es hasta 37,5. Después de eso se considera en estado febril ya y para arriba. En el caso de hipotermia es menor a 35 grados, ¿ya? Ahí vamos a ir con el tema de las heridas y todo, pero primero pasando por lo que es una contusión, cosa que a todos nos ha pasado en algún momento. Es una lesión producida por un golpe que no causa herida exterior, ¿ya? Síntomas: dolor, inflamación, enrojecimiento. Primeros auxilios: frío local, lo más clásico, un hielito, estando en la casa puede ser hasta las típicas arvejas o choclo que la mamá tiene congelado, todo sirve, toda cosa que esté muy muy helado sirve para poder atenuar un poquito lo que es la inflamación y el dolor en sí, ¿ya? Hielo envuelto por 15 minutos por cada hora y mantener la sola elevada si es posible. Obviamente que ahí el muchacho está mostrando unas costillas, no lo va a poder elevar más de la cuenta, ¿ya? Las heridas, sus complicaciones pueden ser la hemorragia y la infección. ¿Qué hacer? Inmediatamente activar el sistema de emergencia, lave las heridas con agua corriente, etcétera, etcétera, protéjala de la infección con suero fisiológico. Se van a encontrar que en la mayoría de los casos la forma de actuar es la misma: tratar de colocar un pañito limpio, qué sé yo, lavar con agua si es que es posible, no retirar el coágulo. Si la herida causa objetos cortantes o punzantes, oxidado de tierra, debe llevarlo al centro asistencial lo más rápido. Heridas con elementos incrustados: activa el sistema de emergencia y mete, coloque al afectado en posición cómoda, no retire el elemento ya que puede causar hemorragia abundante. Eso es lo principal. Cuando son, aunque sean cosas pequeñitas de repente y uno siente que es muy profundo, no hay que retirarlo por ningún momento, ¿ya? Inmovilice el elemento con un vendaje para evitar más errores. Ahí tenemos la herida punzante, muy parecida a la anterior, que no hay que producida por objetos con punta, tiene bordes pequeños y su profundidad depende del elemento, ¿ya? Una bala, un punzón o un cuchillo. Una herida cortante es la que uno se pasa a hacer con algún, por este caso ahí muestran una Gillette, está incluyendo la marca. Son generalmente de bordes muy claros, muy precisos, muy rápidos. Hasta uno de repente se pasa a cortar con papel o molesta mucho esa herida y de todas maneras no provoca, a veces es tan rápido el corte que ni provoca ni siquiera sangrado. Se tiende a ver profundo, si uno abre la piel incluso la puede ver, pero aquí en este caso muestra ahí un pequeño sangramiento. ¿Cómo mejorar o cómo hacer primer auxilio en este caso? Juntar los bordes de la herida en primera instancia. Ahí ven que colocan unas banditas elásticas para juntar la herida y luego colocar primero colocar las tiras horizontales y de ahí juntar, porque si no así no se van a pegar. Si me sobra la bandita lo puedo hacer, ¿ya? Y ahí se llama afrontamiento de la herida. La herida contusa, por razón para no herir a nadie de susceptibilidad, saqué un poquito la imagen, era un poquito fuerte, de una persona golpeada en la cabeza, y es una herida producida por elementos romo, por ejemplo puede ser una piedra, puede ser un bate de béisbol, etcétera, etcétera, ¿ya? Tiende a provocar mucha hemorragia porque tiende a desgarrar el tejido. Y esta es una de las más conocidas y que la mayoría, por lo menos que tuvimos la oportunidad de estar en el gimnasio cuando el piso antiguo se daba mucho, las heridas por erosión. Es una lesión superficial producida por el roce con superficies ásperas, ¿ya? Aquí lo más tentador y lo que más se pide es cuando uno empieza a meter el dedito que la herida y empieza a rascarse y es complicado y que tengo hoy, me peleé aquí, me estoy sacando la costra y me pica. Eso es lo que justamente no hay que hacer, ¿ya? Los primeros auxilios para la herida: el lavado de manos antes y después de realizar la curación, utilización de guantes para los procedimientos, limpiar los bordes de la herida y luego la herida. No retirar el coágulo o costra, que ya se los acabo de explicar, y proteger la herida de posibles infecciones utilizando gas. Más adelante vamos a ver, cuando veamos la parte práctica, que hay una forma muy simple, sobre todo cuando aquí esto es lo que más molesta, es cuando uno va a dormir, que el roce de las sábanas, con el roce de los pantalones, se hace una especie de rulo o círculo con algodón y uno se la coloca alrededor de la herida. A veces uno le tiende a colocar también algunos pequeños pedacitos de scotch y así impedimos que las sábanas o la ropa toque directamente la herida y no se pegue, porque ustedes saben que cuando se va haciendo la costra, se abre la costra, salta un poquito de líquido y todo eso, y eso se pega bastante, ¿ya? En el caso de las hemorragias profundas, activar el sistema de emergencia. Si nos damos cuenta que
El tema del sangrado es arterial, hay que hacerlo mucho más rápido de lo que a un apósito limpio, lo colocamos en la herida y al hospital. En el caso de que veamos que es un sangrado superficial, podemos tomarnos un poquito más de tiempo, pero siempre hay que activar el sistema de emergencia. Apenas veamos una herida o hemorragia profunda, hay que hacerlo, ¿ya? Y recuerda abrigar a la persona, porque al momento de perder sangre estamos claros que la temperatura del cuerpo baja inmediatamente. En el caso de amputaciones, aunque pareciera ser algo extremo para lo que nosotros tendemos a ver el día a día, se puede dar. Aquí sí o sí hay que activar el sistema rápidamente, los signos vitales y todo eso, y controlar la hemorragia dependiendo. En este caso, como se muestra aquí en la imagen pequeñita, la pérdida de un brazo ya es complicado. Hay que tratar de colocar en gasa primero el sector o el tramo cortado, digamos, envolverlo en gasa, depositar en una bolsa plástica y a esa bolsa añadirle hielo, ¿ya? El torniquete es lo que se habla y se hablaba muchas veces en las películas de guerra. Tiene que ver mucho con lo que corresponde para que la persona no se desangre, ¿ya? Cuando ya ha sentido la amputación la persona, corresponde hacer el torniquete para que no se vaya a desangrar, y en el fondo lo que vela los primeros auxilios es poder salvarle la vida a la persona. No estamos hablando de que si le voy a salvar la extremidad, no, ya cuando está amputado no hay nada que hacer. Tiene que haber el torniquete para que no se siga desangrando y también a la vez poder parar una infección. El problema se da cuando a veces las personas, por ejemplo, están atropelladas y sienten que tienen cortada la pierna en varias partes, o el hueso está fracturado en varias partes, y por apuro se le tiende a hacer un torniquete para que no siga sangrando. Ahí a veces está el riesgo, como digo, de después tener que sufrir sí la amputación. Si hay torniquete primero, la amputación va segura después, porque ya los tejidos pierden irrigación sanguínea y después no hay nada que hacer, ¿ya? En cuanto a las hemorragias, la salida de sangre fuera de los vasos que contienen las venas, esta es una que agregué. Existen las hemorragias internas, la sangre se aloja en cavidades naturales del organismo, abdomen, cráneo, tórax. No la podemos detectar a simple vista. Después, cuando ya pasa un poquito, sí se nota porque hay una inflamación inmediata. Y las externas, sangre sale al exterior del cuerpo y es fácilmente reconocible. Cuando uno tiene un accidente o se golpea, por ejemplo, la cabeza, por lo menos para quienes hemos tenido la experiencia, es mucho más sencillo que la persona tenga sangrado. O sea, si yo me pego en la cabeza y sangro, no es que me vaya a poner contento, pero sí es mucho más sencillo porque yo sé que la sangre está saliendo, no va a haber un hematoma mayor ni nada. Y el problema se da, por ejemplo, cuando uno se cae hacia atrás o hacia donde sea en realidad y se golpea la cabeza. Si hay un hematoma interno, puede haber un sangrado interno también. Entonces hay una presión mayor en el cerebro que puede provocar distintas cosas en la persona, pérdida de memoria temporal, etcétera, muchas cosas. Por lo tanto, cuando uno se golpea la cabeza, no pensar que se me pasó, no, si me duele un poquito y se me pasó, porque a veces al día después, a las horas después o incluso más, puede tener complicaciones un poco más complicadas. Esta es otra que también quise agregarles, para que les quede un poco más claro el tema del sangramiento según el vaso afectado. La sangre arterial es de color rojo claro, sale en chorro y en forma rítmica, con el pulso del corazón. La venosa, color rojo oscuro y sale en forma continua y lenta. Y la capilar, la que veíamos, es de las heridas abrasivas, que sale en forma de gotitas, ¿ya? Las hemorragias, para tratar esto, o sea, el primer auxilio: limpiar con agua suero fisiológico, colocar un trozo de tela o apósito gasa o limen, nunca algodón. Y pensar que cuando éramos pequeños nos ponían algodón por todo. Presionar con los dedos sobre el apósito de 3 a 5 minutos. Si la sangre es del tipo capilar, por ejemplo, el sangrado, créanme que con 15 segundos que ustedes mantengan apretado, eso va a estar ok. Si no, pregúntenle a los varones nomás cuando empiezan con las primeras experiencias de la afeitada, de repente justo aquí donde se dan los ángulos, sangre. Un poquito de papel higiénico, se lo colocan, la apretan 15 segundos y ya deja de sangrar. Obviamente que si es un poco más profundo va a sangrar más, pero generalmente va por ahí entre 15 y 20 segundos y ya no sale más, ¿ya? En el caso de problemas de shock, uno dice que un shock, le dio un shock de esto, le dio un shock de esto otro, o la persona quedó en shock, ¿ya? La verdad que con la palabra a veces la mal utilizamos, pero es una cosa súper normal. ¿Cómo identificarla? El afectado de accidente grave como fracturas tiende a tener shock porque le da susto, qué sé yo, está viendo sus heridas. Las características: rostro pálido y sudoroso, respiración entrecortada y superficial, pérdida de la conciencia,
pulso muy rápido, si está grave puede ser muy lento las pulsaciones y pérdida de temperatura. ¿Qué hacer? Si la persona afectada está despierta y respirando, póngala en posición horizontal. Si no responde a estímulos, si respira, póngala en posición de seguridad, de lado. ¿Ya? Esto pasa más de lo que ustedes creen y uno no tiene que esperar que la persona le den todos los síntomas juntos como para pensar que le está pasando algo raro. A mí me ha tocado, por ejemplo, alumnos que jugando handball en un campeonato, me recuerdo siempre, un chico de hace muchos años ya que salió, el chico de repente quedó paralizado en la cancha, como que no atinó nada y se quedó pegado. Nos quedaban como los últimos segundos de partido y le pasaron la pelota a él, le rebotó en el pecho, qué sé yo, no atinaba nada. Y se había quedado pegado y de repente sonó la chicharra terminando el partido y como que reaccionó y dijo, profe, ¿qué pasó? Y dije, perdimos, te dimos un pase y no lo agarraste. Ah, dijo, y como que se perdió casi un minuto entero. ¿Ya? ¿Y por qué digo que es natural? Porque a la edad que tienen ustedes y un poquito más, van a empezar con unos cambios hormonales que son bastante fuertes y eso tiende a ser. Si ustedes conversan con su pediatra, lo más probable es que les va a decir que hay ausencias que son propias de la edad. Gente que de repente, no sé, pues está esperando locomoción y de repente ya se vio que está dentro de la locomoción, no tiene idea por qué pasó. ¿Ya? O a veces les va a pasar también en clase que están, no sé, ahí conversando con el amigo y de repente ya tocó el timbre para salir a recreo. Qué sé yo, pueden pasar muchas cosas que son propias de la edad y no hay que asustarse por eso. ¿Ya? En cuanto a las quemaduras, tenemos ahí que se caracterizan por la cantidad de capas de piel que se van rompiendo. En primer grado es la parte de la epidermis, la parte más que nosotros tenemos a la vista, la parte de la piel. La quemadura en segundo grado ya atraviesa la parte de la dermis, que es la capa más profunda, y la tercer grado ya complica ya porque hay un poco de consideraciones con los órganos internos o la piel ya completa, ¿ya? A veces llegando hasta los huesos. Obviamente que el grado 3 es la más complicada, ahí inmediatamente, ahí incluso se habla mucho de que cuando evalúe la vía aérea, respiración, si la persona no responde y no respira, inicia RCP. Alguna vez a mí se me ocurrió la brillante pregunta, y se la dije a mi profesora de primer auxilio de la universidad, y le dije que si una persona estaba con el cuerpo todo quemado aquí, o estaba todavía casi prendido, y oía que no estaba teniendo latidos, ¿qué hacía? ¿Le practicaba el RCP con el riesgo de desgarrarle la piel, o qué hacía? Y ella me dijo que no, y algo muy sabio que hasta el día de hoy me acuerdo de eso, es que la vida es lo primero. La piel probablemente habrá que hacer injerto, ya si está quemada no hay nada que hacer, pero la vida de la persona es lo primero, por lo tanto uno no tiene que preocuparse por ese tipo de cosas, si que no sé, por producto de las fibras que andaba ocupando se le pegó al cuerpo. No, yo tengo que preocuparme por los signos vitales de esa persona y tratar de que sacarla adelante lo que más se pueda. ¿Ya? Voy a saltar algunas de la intoxicación, el tema de las convulsiones. ¿Ya? Las convulsiones son movimientos bruscos violentos involuntarios. Aquí entra el tema de la epilepsia, en la mayoría de los casos es como lo más conocido. Activa el sistema de emergencias, cómo actuar, y sobre todo lo más importante, mucha gente de repente dice no, que hay que colocarle un paño en la boca, generalmente son dichos medios antiguos, para que no se trague la lengua, que hay que meterle el dedo. No, cuando una persona ya está en convulsiones, si tú le metes el dedo te vas a quedar sin dedo. ¿Ya? Eso es así. Entonces lo que hay que hacer es simplemente colocarle alguna cosa, pues una parca, lo que sea, atrás de la cabeza para que no se golpee con los movimientos que va a tener, y eso es todo. No hay que tratar de sujetarla porque es tanta la energía que están descargando que lo más probable es que si yo trato de hacer fuerza o la voy a desgarrar o se va a quebrar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nada más que una cosa en la cabeza. Si la persona tiende a babear o algo así, hay que secarle la babita y todo eso, ningún problema. La espuma que dicen algunos que sacan, yo nunca he visto varios epilépticos y jamás he visto espuma que le salga por la boca, ¿ya? Pero sí estar precavidos para eso, para un tema de ellos mismos, ¿ya? No intentarle que le voy a sacar la lengua porque se va a atorar, eso no pasa así, ¿ya? En la precaución de que una persona esté con algún tipo de convulsión, colocarla de lado y no va a pasar nada, a no ser que esté comiendo, uno de repente cree meterle y si le meto el dedo lo voy a poder atorar más, entonces es muy, muy complejo, no hay que hacerlo simplemente. En el caso, como dice, son interacciones musculares, las mordeduras y picaduras también me las voy a pasar. Aquí quiero hablar de cosas como más puntuales de lo que nos puede pasar a nosotros, sobre todo en la clase de educación física, ahora que estamos más dispuestos a hacer. Las lesiones que afectan el ligamento, articulación y hueso. Están las fracturas, que pueden ser cerradas, en aquella del cuerpo se rompe el hueso pero la piel permanece intacta, y las expuestas, que tienden a ser cuando el hueso fracturado sale al exterior, perfora la piel y puede causar infecciones y hemorragia, ¿ya?
Los síntomas, dolor local, a veces uno no se da cuenta que está fracturado y sigue haciendo cosas, pero los síntomas son dolorosos y generalmente duran bastante tiempo. Ahí está una fotito del tipo de fracturas. La fisura, más bien dicho, la primera del monito, es que se quiebra el hueso pero no se sale de su eje ni nada por el estilo. Ya la fractura un poco más compuesta o en tallo verde, que es esa que está ahí, y hay un desplazamiento del hueso, por lo tanto es más complicado, ¿ya? Y ahí tenemos una rotura también parcial. Ahí está una radiografía. La fractura cerrada, hay una separación del hueso que pierde su continuidad, pero la piel permanece intacta, ¿ya? Eso generalmente se aplica reducciones, se colocan, bueno, últimamente los médicos tienden a operar por todo, pero antiguamente se agarraban las partes del hueso, se acomodaban y para que quedaran igual como antes, y eso ya está. Ahí está en tallo verde, si se fijan, se perdió totalmente la continuidad. Puede ser a veces por golpes, con problemas de calcificación de huesos tienden a romperse con mayor facilidad, así. Y la fractura expuesta, que tenía una en vivo e indirecto, pero la vamos a dejar con esa. El hueso sale, pierde su continuidad y causa rotura de la piel. Es muy complicada porque al estar en contacto con otras sustancias podría llegar a provocarse incluso gangrena, que es la infección del hueso, y eso ya para arriba puede ocasionar hasta incluso la muerte, ¿ya? Síntomas generales: dolor localizado, impotencia funcional, inflamación en el sitio de la lesión, ¿ya? Hace poquito me tocó ver una mamá de una compañera del colegio que justamente patinando sufrió una lesión, hay una fractura de muñeca, ¿ya? Inmovilizar antes de mover al paciente, descubrir el sitio de la fractura, inmovilizar sobre y bajo la zona fracturada, prevenir el shock, ya que la persona no vea ni nada por el estilo, y trasladar en un medio adecuado. Si veo que, por ejemplo, la persona, y nos va a pasar probablemente cuando hagamos la parte práctica de esto, veo que la persona se fracturó la pierna, no la vaya a llevar saltando para allá porque me va a complicar, ¿ya? O veo que la persona tiene problemas a la cadera, no la puedo llevar tampoco en una silla de ruedas, donde va a tener que ir cargando su cuerpo presentado. Entonces, si es en un brazo, la podré llevar caminando, haciéndole un cabestrillo como corresponde, qué sé yo. Si es en una pierna, tendré que ocupar sí o sí camilla, porque de otra manera siempre el movimiento puede ir generando. Ahora, si no tengo ninguno de estos implementos, tendré que ver de la mejor manera cómo poder llevarlo, siempre y cuando esto no le provoque un daño mayor en el traslado de esa manera, o simplemente tener que esperar los primeros auxilios de parte del personal autorizado, ¿ya? Aquí hay, en el caso de las típicas botitas que le colocan después del caso de la fractura, o lo que trae más o menos el SAMU, y pueden leer qué dice SAMU incluso. Ahí está qué hacer, evitar el escenario seguro, llamar, inmovilizar. Ya lo hablamos recién. En el caso de las luxaciones, que es nada más que cuando las articulaciones se salen de su lugar, ya sea por un golpe o por un movimiento brusco, ¿ya? Recuerden que los ligamentos unen hueso con hueso, ¿ya? ¿Qué hacer? Activar el sistema, inmovilice la parte lesionada. Jamás, pero jamás intentar colocar las articulaciones si usted no sabe de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque lo digo así. Porque a mí me ha tocado, por ejemplo, poder ayudar a alumnos, compañeros de equipo en fútbol, el hombro, qué sé yo, dedos, incluso al alumno en práctica estaba el año pasado, Nico, le tuve que colocar un dedo en la mano, porque él, como era arquero, se le salía de repente y lo pude hacer porque ya lo había hecho antes, tenía la experiencia, ¿ya? Pero lo mejor que puede hacer es no tratar de colocar, ¿ya? El hombro, por ejemplo, es uno de los más complicados para colocar, porque siempre da la impresión de que el hombro está hacia afuera, y la verdad que el hombro se va hacia adentro, ¿ya? Entonces hay varias cosas ahí que uno por anatomía puede conocer, y si está preparado, capacitado, en el momento puede hacerlo, y siempre que valga la pena hacerlo, ¿ya? Las caderas ni hablar, son muy complicadas, la rodilla también, el codo tiende a ser fácil, los dedos, pero no intentarlo de ninguna manera si usted no está capacitado, ¿ya? En el caso de las esguinces, tiende a ser un dolor o inflamación de una parte puntual de las articulaciones, y esto es porque se han visto afectados los ligamentos o articulaciones en sí. Desgarro, lesión, hay dolor, se inflama rápidamente, harto hielo, 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 y también las esguinces se califican en 3 grados, 1, 2 y 3, ¿ya? Cuando es grado 1 simplemente hay distensión, se inflama un poquito y ya está. Cuando es grado 2 hay ligamentos ligamentos relacionados y dañados, y ya cuando es 3 hay un poquito más ya rotura de ligamentos y un poquito más complicaciones,
¿ya? Y hay gran inflamación y dolor, ¿ya? Por si acaso la equimosis es el moretón, ¿ya? Primer auxilio para esguince, inmovilización al elevar la zona afectada, compresas frías y se recomienda una evaluación en centro asistencial. Ahí está lo que hablábamos de la luxación, ese me corría. Ahí está el dedito afuera de su eje. Dolor localizado y potencia funcional. Generalmente no va a poder mover el tramo, en este caso el dedo, porque no está en su lugar, no le va a responder, ¿ya? Ese es un codo fuera, también me ha tocado. No intente colocar el hueso, lo que hablábamos, inmovilización de región y traslado a centro asistencia. En los vendajes lo voy a saltar un poquito porque después lo vamos a ver en una parte práctica. Atragantamiento o OASE. OASE, obstrucción vía aérea por un cuerpo extraño. Esas son las siglas. OASE. Se produce cuando el objeto extraño tapa en forma total o parcial la vía aérea. Si es parcial, la persona podrá hablar. De lo contrario, tendrá que aplicar la maniobra de Heimlich. Y esa es: víctima da señales de ahogo. Generalmente no hay una señal más clara del ahogo que llevarse la mano al cuello o aquí, o se empiezan a pegar aquí para tratar de saturarse, etcétera, etcétera, y la víctima se desespera, ¿ya? La maniobra de Heimlich, ahí está un poquito cómo se hace. En los niños es un poco más fácil de realizar porque se requiere menos, pero se coloca la mano en esta posición donde está el esternón, aquí, y desde atrás tomo la otra mano encima. Voy a dejar aquí la cámara un poquito. Tomo la otra mano y presiono a la persona hacia arriba, como muestra el monito, un poco en diagonal hacia el plexo solar de la persona, ¿ya? Después también lo vamos a ver. Este monito se ve un poquito mejor por detrás, como les digo, con la mano así puesta en donde está el huesito del esternón, y golpear suavemente la espalda del omóplato en el caso de que ya está medio recuperado. Ahí está en el caso de niños. En el caso de mujeres embarazadas, por ejemplo, tienen que colocarse de lado y empujar la parte de las axilas, ¿ya? Obviamente que no le podemos apretar la huetita porque aquí está el bebé, pero también se debe hacer, ¿ya? Ahí están las precauciones de... En el caso de estar solito, una silla, una mesa, siempre es bueno poder hacerlo, ¿ya? No intentar por ningún motivo, como les digo, meter el dedo o cosas así, porque podemos, el objeto atorado, hacerlo más, llevarlo un poco más atrás incluso, ¿ya? El RCP, que también lo vamos a hacer, a ver la posibilidad de hacerlo en la parte práctica, son las maniobras básicas que se dan ante un paro cardíaco respiratorio, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? No se mueve, no responde a estímulos, no respira, y tratar de tomarle. Cuando uno toma para revisar, bueno, antiguamente colocaban un espejo para ver si las personas estaban muertas, y si el espejo se empañaba quería decir que estaban respirando. Uno puede acercar las mejillas, ¿ya?, a la nariz de la persona o a la boca y sentir si está lanzando o no aire. A veces cuando hay tema de hemorragia, la respiración o las pulsaciones son muy bajas, ¿ya? Hay que tratar de buscar de la mejor manera, tanto cerca al corazón como en las distintas partes de las arterias que ya conversamos, poder buscar las pulsaciones y comenzar a hacer el RCP, ¿ya? En el RCP, como muestra la figura pequeña aquí, lo voy a acercar un poquito más, las manos van en esa forma, con el canto de la mano ubicado cerca del esternón, ¿ya? Hay una regla ahí que dice 3 deditos, 5 a 6 centímetros, debe bajar, pero con 2 deditos sobre el apéndice sifoide, que es la espinita que nos sentimos aquí en el esternón, ahí está bien, ¿ya? Y los masajes deben ser fuertes. Cuando uno lo ve en vivo e indirecto, esta cosa llega a dar susto porque pareciera que la persona se desarma, pero tiene que ser así porque tengo que pasar la capa, voy a mostrar un poquito más, y hacer la suficiente fuerza para empezar a reactivar el sistema cardiopulmonar. Entonces tiene que ser muy fuerte, ¿ya? En el caso de hacerlo uno solo, el masaje cardíaco, cada 30 compresiones de tórax, inclinamos la cabeza un poquito hacia atrás de la persona, tomando desde el mentón, y le hacemos 2 ventilaciones asistidas de boca a boca. Cuando no se dan las condiciones, porque la persona está sangrando la boca, hay que sí o sí tratar de buscar la manera. Por último, uno puede colocar las manos así, de esta manera. La cosa es que tiene que entrarle aire a esa persona para poder ayudarla a salvar la vida. Aquí está el tema de lo que le decía, el ángulo en el cual se hace.
Para los que son medios incrédulos, hay una canción que uno puede seguir mucho ritmo si la aprenden a escuchar. Los papás de ustedes deben ubicarla, que se llama Stayin' Alive, que justamente tiene que ver con mantenerse vivo, y marca el ritmo de la ejecución, ¿ya? Es bastante pegajosa la canción, así que en algún momento ahí las escucharemos. Y esa es la forma, donde la fuerza que estoy ejerciendo en el cuerpo, en el fondo estoy dejándome caer. Lo que la persona, donde se cansa es cuando la hace mal. Las rodillas tienen que estar en una buena posición y dejar caer el cuerpo para que así no tenga que hacer fuerza con los brazos, sino que mi cuerpo es el que está ejerciendo la presión hacia abajo, ¿ya? En la reanimación en niños más pequeños se guardan las proporciones del caso para el tema de dónde colocar las manos y todo. En el caso de los bebés se puede hacer hasta con los propios, con 2-3 dedos, con eso basta y sobra, ¿ya? Ahí está lo que le explicaba, 30 compresiones por 2. En el caso que hay una persona que lo está ayudando, nunca se para hacer las compresiones, ¿ya? En el caso de la fatiga o desmayo, la piel se coloca pálida, sudoración fría, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacer? Procura ambiente ventilado, darle aire a la persona, coloque a la persona en posición horizontal o de seguridad de lado, ¿ya? Enfriamiento, ¿qué más que abrigar a la persona? Y hay pérdida de sensibilidad, a veces un poco de shock también puede darse por eso. Nunca de bebidas alcohólicas, en el caso de que esté en frío, como lo que explicaba la otra vez. No haga masaje en la parte afectada y no ponga a calor violento con estufa. ¿Qué es lo que tiene que tener un botiquín? Bueno, eso ya lo vimos, de apósito, adhesivo, papelitos estériles, tela adhesiva, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Espero que hayan entendido un poquito mejor lo que es. Generalmente esto es lo que hablamos cuando le hacemos la clase en vivo y en directo, así que cualquier duda que tengan al respecto o cualquier pregunta extra que se les pueda ocurrir o que hayan encontrado que quizás me pueda haber equivocado en algo, me lo dejan ahí en los comentarios del video. Así que espero que les haya gustado y pronto les estaré subiendo otro video para aclarar dudas y cosas así. ¿Ya? Ok. Gracias.